Estimados estudiantes, su docente de matemáticas Marvin Acuña Jiménez les saluda de nuevo. Este es el material de apoyo para las guías de trabajo autónomo número 11. Bendiciones. Ok, por acá iniciamos el nuevo material que está basado en la guía número 11. El tema principal o las habilidades principales es trabajar con la ley de senos. Seguimos hablando de trigonometría, solamente que de momento dejamos de lado coseno y tangente y nos enfocamos solamente a trabajar con la ley de senos. Son razones similares a las que veníamos haciendo, solamente que acá obligatoriamente con la razón sen. Y una de las grandes diferencias es que ya no hay que trabajar obligatoriamente con triángulos rectángulos. O sea, ya no es obligado que haya un ángulo de 90. Si bien es cierto, se pueden trabajar, pero ya aquí no es una limitante. Ya puede ser triángulos obtusángulos o triángulos acutángulos. O sea, que tenga un ángulo mayor de 90 o que todos sus ángulos sean entre 0 y 90. Entonces, para resumen, podemos trabajar con cualquier tipo de triángulos. Es importante acá que podamos notar, tenemos un triángulo ABC, donde sus lados están etiquetados como A, B y C en minúscula, y sus ángulos, tenemos el ángulo zeta, el ángulo alfa y el ángulo beta. Aquí es importante, antes de ir a hablar de lo de las razones, entender que este ángulo beta es el que está opuesto, está al frente del lado A. El ángulo zeta está opuesto al lado B y el ángulo alfa está opuesto al lado C. Esto es importante porque es una relación que ellos tienen que hacer. Podemos establecer dos tipos de razones. Vean que la diferencia es la posición de donde va el sen. En este caso, lo que hacemos es, si vamos a encontrar un ángulo, es recomendable trabajar con el primer tipo de razones. Y si vamos a trabajar un lado o a encontrar un lado, utilizamos el segundo tipo. ¿Qué significa esto? Se establecen fracciones, razones en las cuales está el ángulo, en este caso alfa, sen de alfa, con su lado opuesto, con C, sen de zeta con su lado opuesto, que es B, y sen de beta con su lado opuesto, que es A. Usualmente no vamos a necesitar las tres columnas o las tres fracciones para que me entiendan. La otra parte es lo mismo, solamente que le dimos vuelta. Repito, deberíamos utilizar con el sen arriba si vamos a encontrar un ángulo y con los lados arriba si vamos a encontrar un lado. Eso es importante a la hora de resolver los ejercicios que próximamente vamos a tener. Repito, no es necesario tener las tres columnas, basta con que yo tenga dos, siempre y cuando esas dos columnas lleven la información que estamos necesitando. Ok, este es el primer ejemplo para este material. También era el primer ejemplo de la guía de trabajo autónomo número 11. Algo importante que deben de tener acá presentes, que para este tema, llámese ley de senos, no necesitamos lo de la clasificación de los lados que se hacían anteriormente. Ya no hablamos acá de catetos adyacentes, cateto opuesto, hipotenusa, principalmente en este caso con este dibujo, porque esto no es un triángulo rectángulo. Entonces, al no ser un triángulo rectángulo, no tenemos hipotenusa, no tenemos catetos. Y después, si ustedes lo pudieron ver en la fórmula o en las razones que se hacen con la ley de senos, no hay nada que hable de catetos y hipotenusas, simplemente es un orden que se establece entre los lados y su ángulo opuesto. Acá es importante que ustedes puedan
Digamos, conclusiones antes de iniciar. Acá tenemos un lado que se llama B, que está etiquetado con una X, otro lado que sería BC, etiquetado con una A, y AC que mide 18 metros. Importante lo de los metros para al final tomarlo en cuenta. Dentro tenemos tres ángulos, 47 grados en B, un 34 grados en C y un ángulo alfa en A que no conocemos de momento la medida. Aquí es importante ver qué es lo que vamos a hallar. Nos dicen determinemos a B. Ok, para empezar yo necesito comprobar que tenga la variable correspondiente al lado que vamos a hallar con un ángulo ya con una numeración, o sea, con un valor. En este caso, X va con 34. Ahí estamos bien. Y luego de eso deberíamos de comprobar que haya alguna otra pareja que tenga lado y ángulo de manera también numérica. O sea, si tratáramos de trabajar con A y beta, no podría ser útil porque no conocemos ninguno de esos dos valores que irían en esas posiciones. En cambio, si tenemos el 18,47. Entonces, deberíamos de tener una pareja incompleta, o sea, una letra, un número, y otra pareja que sea número con número. A partir de ahí establecemos las razones para poder encontrar el valor. Es importante acá, como lo mencioné en el anterior audio, si vamos a encontrar un lado, entonces empezamos lados arriba, ángulos abajo. En este caso hacemos X con sen de 34. Aquí ya no tenemos que pensar si es sen, si es cos, si es tan. Siempre va a ser con la razón sen. Entonces tenemos X con sen de 34 y 18 con sen de 47. Vean que la relación es el lado con el ángulo que está al frente o el ángulo con el lado que está al frente. Igual acá. Y tener cuidado que si estamos encontrando un lado, los lados van a ir arriba, en este caso X y 18 arriba, y los ángulos deben ir debajo, que sería el 34 y el 47 debajo. Ya después de ahí viene lo que se llama un despeje. Ese despeje, como en este caso, si yo necesito saber quién es X, simplemente le dejamos libre. El sen de 34 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Vean que el 18 con el sen de 47 quedó exactamente tal y como estaba. Y simplemente le agregamos aquí al final por sen de 34. Ya eso lo meten en la calculadora. Recuerden que la calculadora les va a tirar un paréntesis aquí y otro en el 34. Simplemente tienen que tener cuidado de cerrar el paréntesis. Lo de los grados ya se había mencionado que no es obligatorio anotarlo. Ustedes meten eso y les va a dar aproximadamente, aquí es muy común que nos den resultados con decimales, entonces utilizamos el redondeo lo más acertado posible, nos da 13,76 aproximadamente. Eso si estábamos hablando de un lado que estábamos hallando, si las unidades venían en metros, entonces X vale 13,76 metros. Listo. Ok, aquí tenemos el ejemplo número 2. De igual manera, era el ejemplo número 2 de la guía número 11. Cambiamos un poquito y en este caso vamos a encontrar ángulos, ángulo alfa y ángulo beta. Tenemos un 34 que ya nos lo dieron. Hay que tener cuidado cuando nos piden dos ángulos porque esto va a ser una secuencia. Yo hallo primero uno y el segundo depende de lo que me haya dado el primero. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si cometo errores a la hora de encontrar el primero, esos errores me van a pasar factura a la hora de determinar el segundo. Posiblemente aquí yo esta A en el lado no lo debería ni ver porque en este caso no necesito encontrar lados, entonces descartado. Sí debo verificar que haya una pareja, una razón que quede semi completa, o sea, que quede una letra con un número y que haya otra razón que quede completa, o sea, que tenga número con número.
En este caso, la pareja semicompleta sería alfa con el 18 y la que está completa es el 20 con el 34. ¿Por qué? Porque esta tiene una variable, un número, y esta tiene números y números. Entonces, con ello yo me puedo guiar. Vamos a encontrar un ángulo. ¿Por qué no puedo encontrar primero beta? Porque beta va con A y no sabemos ni quién es A ni quién es beta. Entonces, prácticamente ahí está descartado yo poder trabajar. Entonces empezamos alfa con 18 y 34 con 20. Ya se los mencioné en la primer diapositiva, en la primera parte, de que cuando vamos a encontrar un ángulo, entonces las razones sen deben ir arriba, empezando por el ángulo que vamos a buscar, y los lados tienen que ir abajo. En este caso, entonces tendríamos sen de alfa sobre 18 es igual a sen de 34 sobre 20. Cuando ustedes tengan ya las razones redactadas, siempre verifiquen que solamente haya una variable que no conozcan. Si ustedes tienen dos variables en toda esa escritura, posiblemente van a tener problemas porque sería imposible de resolver. Aquí la única que no conocemos que es quién es alfa. Hacemos un despeje, nos dejamos el sen de alfa y el 18 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Vean que esta columna, esta fracción quedó exactamente tal y como estaba y simplemente le agregamos el por 18 al final. Ahora bien, utilizamos el procedimiento de la calculadora para encontrar ángulos, que sería utilizar el shift con la razón y entre el paréntesis anotamos toda esta parte que nos quedó aquí. El sen de 34 sobre 20 por 18, cerramos paréntesis, le damos igual y la calculadora nos va a decir que aproximadamente el ángulo alfa vale 30,22 por ahí con su debido redondeo. Y como estamos encontrando un ángulo, entonces esa medida va a ir en grados. Ahí dice claramente, se redondea a dos decimales después de la coma, etcétera, etcétera. Esa es la medida del ángulo que queda aquí. Y ahora tenemos un 30,22 acá arriba y un 34. ¿Qué hacemos para encontrar beta? Utilizamos un concepto que se ve desde el séptimo nivel que dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre va a ser 180 o siempre va a ser 180. Entonces, para yo hallar beta, lo que hacemos es a 180 le restamos los dos ángulos que ya tenemos, o sea, el que acabamos de encontrar y el que teníamos al inicio. Hacen una simple resta, aquí no hay que utilizar razones trigonométricas, sino ya es un asunto de ese concepto que les acabo de mencionar. Entonces, quiere decir que el ángulo beta nos va a dar aproximadamente 15,78. Bueno, continuamos. Este ejemplo número 3 también está en la guía de trabajo número 11. También corresponde, en este caso creo que todos van a quedar ordenados a como están en la guía. Este también es el número 3 de la guía de trabajo autónomo número 11. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los anteriores? No nos dan definido el triángulo, nos hablan de un problema. Yo necesito ordenar, colocar bien los datos que nos están proporcionando. Aquí se habla de que tenemos tres torres, una que se llama P, otra se llama Q y otra se llama R. Hay un río ahí que está separando, hay dos a un lado y hay una que está al otro lado. Esos son los datos al inicio. Luego nos dan cierta información que dice, se sabe que las torres R y P están al mismo lado y se encuentran a 100 metros una de la otra. O sea, la distancia entre ellas dos es de 100 metros.
Luego dice que se han medido los ángulos y que el ángulo PRQ mide 120 y que el ángulo RPQ mide 20. Se quiere tender un cable que vaya desde Q hasta P. O sea, necesitamos averiguar cuánto mide ese cable, que sería entre estas dos torres. ¿Qué recomienda el profesor? Ok. Lo primero que usted debe hacer es montar el dibujo, colocar el dibujo con los datos que nos están ofreciendo. Aquí tenemos el 100 que nos habían dado, tenemos el 120 que también nos lo dieron, tenemos el 20, tenemos que vamos a hallar y de una vez, por asunto de que posiblemente lo vamos a necesitar, encontramos el tercer ángulo. ¿Cómo se encuentra? Con la ley o característica de los ángulos internos de todo triángulo. Entonces a 180 le restamos los dos ángulos que ya tenemos. Sería 180 menos el 120 menos el 20. Eso nos da que el ángulo que estaría aquí en Q es de 40 grados. ¿Por qué yo supe que en algún momento lo vamos a ocupar? Porque hace ratos les vengo mencionando de que necesitamos dos parejas, una semicompleta y otra completa total. Yo no puedo trabajar con este 20 grados porque aquí no tengo nada, ni lo conozco, ni sé nada de él. Sí sé que debo trabajar con el X con 120, vean que están uno frente al otro, y el 100 debería ir con el ángulo aquí. Entonces vean la importancia de haber encontrado el 40 grados. Establecemos las razones, en este caso X con 120. Vamos a encontrar un lado, por lo tanto lados arriba, X con seno de 120. Y el 100 va a ir con el 40 grados. Lado arriba, ángulos abajo. Despejamos, en este caso, la variable. Dejamos la X, el 100 sen de 120 pasa a multiplicar. Aquí, como es encontrar un lado, la operación se hace directa. Multiplicamos y encontramos 100 sobre sen de 40, cierran paréntesis, por sen de 120, cierran paréntesis. Y ello le va a dar que X mide aproximadamente 134,73. Como el ejercicio venía en metros los lados, entonces le agregamos los metros. Eso es lo que debe medir en metros este cable. Y era lo que solicitaba el ejercicio, por lo tanto, ahí finaliza. Y para finalizar, tenemos el ejemplo número 4. ¿Cuál es el número 4? La guía de trabajo número 11. Tenemos una figura y nos piden que de acuerdo con los datos que tiene la figura hay que encontrar la altura de la torre. Necesitamos saber cuánto mide de alto esta torre. Es importante que iban a aclarar 300 metros desde este vértice hasta acá. Este ángulo es de 38, este es de 52 grados. Entonces deberíamos encontrar esta altura. ¿Qué recomienda el profesor? Ok, empecemos a ver qué datos tenemos y empezar a planificar. Es un hecho que debemos de tratar con ley de senos para poder encontrar en este caso la solución. Lo primero que deberíamos de hacer es ubicarnos. Okay. Aquí la torre, para que esté bien confeccionada, bien hecha, tiene que haber un ángulo de 90 grados. Okay. Sacamos el ángulo de aquí arriba, que sería de 90 grados. ¿Cómo lo sacamos? A 180, le resto 52 y le resto 38. Por lo tanto, el ángulo que está aquí arriba, que sería todo este ángulo, es de 90 grados. Hay un problema, yo no puedo sacar directamente la altura. ¿Por qué? Porque no podría ser una combinación de las que hemos venido haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Antes de encontrar la altura, vamos a encontrar la medida de este lado. Le vamos a etiquetar con una X para que podamos luego ya trabajar no con el triángulo completo, sino solamente con esta parte. Viene el comentario por aquello de que a alguien se le ocurra la duda.
Se pudo haber hecho lo mismo habiendo encontrado aquí. Era la misma situación. En este caso yo decidí encontrar al lado derecho por asunto de que como es más grande se ve menos tumulto de datos para que me entiendan. Ok, entonces vamos a encontrar primero X, utilizando la ley de senos. Por acá vamos a encontrar un lado, entonces lados arriba, ángulos abajo. X va con 52, vean que estamos trabajando en el triángulo grande. Entonces X va con el 52 y el 300 va con el 90. Por aquí lo tenemos. Lados arriba, ángulos abajo. Siempre con la razón sen. Despejamos, en este caso sen que está dividiendo pasa a multiplicar aquí al final. Estamos encontrando un lado, lo hacemos directo, 300 sobre sen de 90, cierra paréntesis, por sen de 52, cierra paréntesis. Y obtienen de que X vale aproximadamente o mide aproximadamente 236,40 metros. ¿Okay? Actualizamos la figura, vamos por acá a ubicarnos, ok, actualizamos la figura con la medida que ya obtuvimos, vean que ya ahora coloqué el 236,40 donde va, y ahora sí podríamos encontrar la altura. Nos olvidamos del triángulo grande, o sea, nos olvidamos de estos 52 o nos olvidamos del 300. ¿Por qué? Porque ahora tendríamos el 236 con este 90 que ya habíamos hablado que es obligatorio para que la torre esté bien hecha, y altura con el 38. Trabajamos acá en pequeñito y igual establecemos ley de senos. H con sen de 38. Estamos encontrando un lado, pues, lado arriba, ángulo abajo, y el 236,40 sobre sen de 90. El mismo despeje que se ha hecho en otros casos, el sen de 38 pasa a multiplicar, meten eso en la calculadora con el paréntesis en el 90 y con el paréntesis en el 38 y se obtiene que la altura aproximada es de 145,54. Usualmente cuando nos ofrezcan bueno, se me olvidaba, eso va en metros porque el ejercicio al inicio venía en metros. Usualmente cuando se nos presente un ejercicio como este con una figura en medio de, la recomendación es esa, encontrar uno de los lados que están acá afuera, puede ser cualquiera de los dos, y luego ya trabajan con uno de los dos triangulitos que hay. Hay que tener mucho cuidado porque si tenemos un error aquí en el 236,40, obviamente un error lleva a otro error y entonces la altura ya no va a dar correctamente, porque al utilizar un dato que tenga un error, el dato final también va a tener errores. Por ahí terminamos con este ejemplo. Su docente de matemáticas Marvin Acuña Jiménez le agradece su atención.